todos, en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial Citas con la Vida, en el que podréis disfrutar de 3 días de conferencias completamente gratuitas con más de 20 ponentes especializados en esta materia, en el buen vivir, en el conectar más con nuestra vida, nuestros anhelos, que nos brindan diferentes enfoques y diferentes herramientas. Así que bueno, os animo a no perderoslo. Estamos como siempre en multiplataforma, si queréis encontrar más contenido. Y bueno, para aquellos que queráis profundizar en la programación e informaros más, podéis acudir a www.mindaliacongresos.com. Está con nosotros en esta ocasión Maite Carrasco y nos trae una conferencia titulada Herramientas para mejorar tu relación con el dinero. Voy a contaros un poco más sobre Maite antes de darle paso. Maite Carrasco es mentora, coach, formadora y conferencista internacional. Ofrece programas para diseñar negocios conscientes y resolver los conflictos con el éxito, la abundancia y el dinero. Bueno, muy interesante. Vamos a dar paso ahora sí a nuestra querida Maite. Hola Maite, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Elena, bueno pues estoy súper feliz de estar aquí participando en este evento. Os doy las gracias a Mindalia como siempre por toda la interacción que realizáis y por estas acciones tan interesantes y por permitirnos hablar de algo como es esto que me apasiona y que me encanta. Así es que muchas gracias Elena. Pues muchísimas gracias a ti. También a mí me encanta, que lo comentábamos además antes de entrar, me encanta el tema de la abundancia, así que siempre es un placer para mí acompañarlo, Maite. Bueno, no te voy a quitar ni un segundo más y te dejo con la conferencia. Nos vemos después. Muchas gracias, un placer. Bueno, y bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos estáis viendo y los que nos vais a ver en diferido, hablando de este tema como son herramientas para mejorar tu relación con el dinero. Para que conozcáis un poquito brevemente mi historia, deciros que, bueno, que mi nombre es Maite Carrasco, yo soy de España, soy mentora y coach de negocios y, bueno, llevo más de 5.000 horas de vuelo en sesiones de coaching, de asesoramiento y soy una persona apasionada de la libertad, apasionada del disfrute, cosa que durante un tiempo no me permitía. Lo que te quiero compartir hoy es qué es lo que yo he utilizado en mí misma para salir de una mentalidad de escasez de la que no era consciente hasta hace muy poquito tiempo, cómo poder conectar de nuevo con la abundancia. Hablaremos de la abundancia, de lo que es la abundancia, de qué es lo que implica. Vamos a ver cómo aprender también a manifestar ese dinero, teniendo en cuenta que el dinero para mí no es algo banal, sino que el dinero para mí es una herramienta que te va a permitir disfrutar, que te va a permitir conectar con aquel estilo de vida que tú deseas tener en tu vida. Creo que todas las personas al final hemos tenido luces y sombras a lo largo de nuestra vida y cuando me encontré yo con que mi mentalidad estaba o tenía una mentalidad de abundancia, bueno, pues cuando me di cuenta de que al final intercambiaba mi tiempo por dinero, que estaba súper colapsada, que mi agenda estaba colapsada y que incluso empecé a tener conflictos con el dinero. Es decir, tenía miedo a abrir mi cuenta corriente, tenía miedo a que mis clientes me dijeran que no, empecé a tener bueno, pues unos resultados económicos bastante nefastos, incluso a estar casi en un momento de quiebra económica, ¿no? Y esto me hizo plantearme muchísimas cosas que tenían que ver conmigo y empecé a aplicarlas en el mundo empresarial, con mis clientas y con mis clientes. Y de esto te voy a hablar hoy. Y quiero contarte qué es lo que hace la mayoría de la gente. Bueno, pues la mayoría de la gente se da cuenta de que no consigue tener dinero suficiente. ¿Y qué hace? Se enfoca en hacer más cosas. Voy a lanzar otra estrategia, voy a crear otro servicio, voy a buscar otro trabajo. Se comparan con los demás, o se enfadan por lo que no tienen, o se enfadan por lo que no tienen. ¿Y esto qué es? Pues que a veces nos enfadamos por lo que no tenemos, no tenemos los resultados que deseamos, no tenemos el dinero que queremos, o me enfado porque tengo y no sé cómo gestionarlo, o me da miedo porque no sé cómo gestionarlo, o me conformo con lo que tengo. ¿Cuántas personas llegan a mí y me dicen, no, no, si yo tengo realmente lo que deseo? Y mi pregunta es, ¿tienes lo que deseas o tienes aquello con lo que te conformas? No es lo mismo. Nos enseñaron muchas veces a conformarnos, nos enseñaron a pensar, bueno, pues esto es lo que me ha tocado vivir, esto es lo que me ha tocado vivir en función de la familia en la que estoy, en función de los estudios que tengo, en función de, o este es el estilo de vida que me ha tocado vivir. Hay personas que además intentan copiar lo que hacen los demás porque como a ellos les funciona, y hay otros que se avergüenzan también por lo que tienen.
Y hay personas que se avergüenzan de tener mucha abundancia. ¿Por qué? Porque hay otras que viven en escasez, entonces ellas sienten que no se lo merecen, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa a estas personas? Porque al final acaban agotadas, acaban frustradas, acaban dolidas con esa sensación de no poder con ello, de no ser suficiente. Buscan algo que les salve la vida y no consiguen resultados. Y en el fondo, al final, dejan de creer en ellas. ¿Cuál es la primera clave que para mí es importante que tengas en cuenta? Primero, reconocer tu punto de partida, es decir, primero tienes que darte cuenta de en qué momento estás con respecto a tu relación con el dinero. Y para eso te planteo una actividad que te propongo que hagas luego después, y es que escribas el dinero es y qué es para ti el dinero. Y que te respondas 3 veces el dinero es, el dinero es, el dinero es. Siéntete libre de contar lo que tú quieras, de expresarte lo que tú quieras y no te pongas, no te sesgues nada, ¿no? Y luego, por otro lado, respóndete, la gente con dinero es o las personas con dinero son, y escríbete 3 aspectos que te vengan y no los pienses, ¿no? Deja que tu mente te ayude a soltar. Y una vez que has hecho esto, y además si lo estás viendo en diferido, te propongo que pares el vídeo, te planteo otras 4 propuestas más, 4 preguntas más. ¿Conseguir dinero es? Y escríbete qué te viene. ¿Conseguir dinero es fácil? ¿Es difícil? ¿Es divertido? ¿Es un caos? ¿Manejar dinero es? Frustrante, también caótico, es muy difícil. ¿Me siento cobrando o percibiendo dinero? ¿Y me siento pagando o invirtiendo? Esto te va a dar muchísima información con respecto a cómo te encuentres en este momento. Para algunas personas el conseguir dinero es algo complicado, es algo complejo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una serie de patrones incorporados en nosotros sobre cómo se consigue el dinero, cómo se manifiesta el dinero en nuestra vida. Sin ir un poquito más lejos, simplemente pregúntate cómo conseguía el dinero mamá o papá. ¿O qué te decían con respecto a cómo lo conseguían? Muchas veces aquí hay una serie de refranes, ¿no? De el dinero no crece en los árboles, refranes que al final se convierten en creencias, ¿no? O mantras. El dinero no crece en los árboles, no somos el Banco de España, papá o mamá ha conseguido esto con el sudor de su frente. Bueno, pues revisa si esto también está dentro de tus programas. El que tiene que ver con el manejar dinero, revisa cómo te recibes tú o percibes cómo es para ti manejar dinero. Si para ti manejar dinero es algo complejo o es algo fácil, revísalo. ¿Por qué? Porque la frecuencia del dinero es una frecuencia de fluidez. ¿Y eso dónde lo vas a ver? Pues lo vas a ver simplemente con esa frecuencia que tienen los billetes que hemos creado a nivel terrenal. Un billete no es algo estático, un billete es algo que se mueve. Por lo tanto, la frecuencia, la vibración del dinero es fluidez. Si el dinero te viene a ti o los programas que tú tienes con respecto a cómo viene el dinero a ti o cómo te relacionas con el dinero es con esfuerzo, con sacrificio, aquí no hay fluidez en ese programa. Si tú tienes integrado que manejar el dinero es algo complicado, no hay fluidez tampoco en ese programa. Cómo te sientes cobrando y cómo te sientes pagando. Te va a dar información con respecto a cómo te sientes dando y cómo te sientes recibiendo. Se nos enseñó de pequeños generalmente que éramos buenos cuando dábamos, cuando regalábamos nuestros juguetes. Pero ese recibir a veces se ha limitado. ¿Y cómo se ha limitado? Pues sintiéndonos mal por recibir dinero o sintiéndonos mal por cobrar. Algo que reviso yo en la programación de las personas a las que acompaño, que sobre todo son profesionales, ¿no? Es cuando emito una factura, ¿cómo me siento? A veces tenemos miedo incluso hasta hablar de lo que valen nuestros servicios. O a veces nos sentimos mal pagando a otras personas. Revisa dónde está más ese lamento por tu parte, ese dolor por tu parte a la hora de entregar o a la hora de recibir. ¿Qué es lo que se nos dijo? A veces, pues que cuando doy dinero, ese dinero ya desaparece de mi vista. ¿Por qué? Porque se nos dijo que el dinero es limitado. Por eso nuestra mente, cuando damos, ese dinero desaparece subconscientemente. Hay otras personas que el recibir es como algo, uy, no, esto no es para mí, ¿no? Bueno, pues estas preguntas, estos planteamientos te van a dar mucha información con respecto a cuáles son esos programas que hay dentro de ti instalados. Por lo tanto, ese va a ser la primera clave, que será cuál es tu punto de partida. Y una vez que hayas hecho esto, estaría bien que escribieras también. Siento que mi punto de partida es decir, cuáles son las conclusiones que tú extraes con respecto a estas cuestiones que te he ido planteando.
En segundo lugar, es importante para mejorar tu relación con el dinero que aprendas a ser abundante. Algunas personas tienen abundancia porque lo han convertido en un hábito. Es decir, el tener dinero no es cuestión de suerte, como también se nos contó. No es cuestión de tener una estrella para nosotros en el cielo, que también, porque podemos tener acompañamiento de otros seres, de otras energías. Pero tienes que darte cuenta de que tú siempre eres abundante. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que tú siempre eres abundante porque tú siempre manifiestas aquello que pides sin darte cuenta, aquello que, para lo que estás programado o programada. Y si tú tienes una programación de escasez o de pobreza, estás manifestando precisamente esa escasez o esa pobreza. Ahora, si tú te adiestras e incorporas en ti esa mentalidad de abundancia, vas a empezar a pedir desde esa abundancia. Si tú te estás enfocando, y de esto hablaremos luego después, en lo que no tienes, en lo complicado que es para ti percibir dinero, en lo doloroso que es recibir dinero, vas a estar manifestando desde ese lugar. Si tú te programas y te dices, ya, pero es que para mí es muy difícil poder facturar más, o esto es lo que me ha tocado vivir, es eso lo que tú estás manifestando. Por lo tanto, estás manifestando desde la escasez, no desde la abundancia. Al final somos abundantes o bien de lo que no queremos, o lo que no nos permitimos, o bien de lo que deseamos. Por lo tanto, la diferencia entre abundancia y escasez es sentirte abundante, permitirte ser abundante y permitirte manifestar esa abundancia que tú deseas. Y cuando tú estás viviendo tus resultados desde la pobreza, pues estás manifestando, insisto, desde eso que no deseas o de eso que no te permites tener más. Hay otro siguiente paso, porque la abundancia al final es un estado en el que tú te sientes abundante, en el que tú te sientes merecedor. Y la pobreza también es otro estado. Por lo tanto, tanto pobreza como abundancia son un estado. ¿Y a qué me refiero con que son un estado? Pues porque son algo permanente ya en tu vida. Es decir, una cosa es que tú tengas resultados con respecto a tu dinero que sean no continuados, no permanentes en el tiempo, que sean puntuales. Pues a lo mejor en algún momento que has tenido una racha donde no estás recibiendo ese dinero que te gustaría o donde se te está yendo sin darte cuenta. Eso es algo súper puntual. Ahora, cuando tú ya consigues manifestar unos resultados, insisto, de pobreza o de abundancia de forma constante, ahí es cuando ya has construido un hábito y has empezado a entrar en un estado permanente de resultados. Hay un siguiente salto del que yo hablo siempre, que es pasar de la abundancia a la prosperidad. ¿Y cuándo entramos en la prosperidad? Bueno, pues entramos en la prosperidad cuando conseguimos manifestar de forma continuada a lo largo del tiempo y nos sentimos en calma y nos sentimos en paz, incluso con independencia de los resultados que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque sabemos que los resultados que tenemos en este momento son cambiables. ¿Cuándo te puedes dar cuenta, por lo tanto, de que tienes conflictos en tu relación con el dinero? Uno, cuando no llega lo que deseas. Dos, cuando te llega, pero se va automáticamente. ¿Y esto cuando sucede? Cuando de repente te ha entrado mucho dinero o el dinero X, dices, acaba de entrar y no sé dónde está. Lo tengo en el banco, lo tenía en el banco y acabo de mirar y no sé dónde está. O acabo de repartir constantemente, o sea, de repartir ese dinero que entró y no sé dónde se ha ido, ¿no? O no, me vuelve a quedar otra vez a 0 o a menos 40. Tienes también conflictos con el dinero cuando empiezas a generar deudas sin darte cuenta, cuando sientes que nunca te alcanza, cuando sientes que estás angustiado, cuando a veces incluso estás manifestando dinero, pero no pasas de una cifra. Y eso es a lo que yo llamo que tú tienes un termostato financiero y ese termostato financiero no te permite superarlo. Por lo tanto, estas ideas, estos indicadores te van a dar también esos insights para determinar si tú tienes algún conflicto con el dinero. Porque a veces hay personas que llegan a mí y me dicen, yo no tengo ningún conflicto porque yo facturo, porque yo monetizo. Bien, ¿monetizas lo que deseas? ¿O monetizas lo que necesitas? ¿O monetizas aquello con lo que te conformas que tiene que ver con lo que necesitas? Nos enseñaron a pedir en función de lo que necesito. Necesito dinero para pagar el alquiler, necesito dinero para llegar a fin de mes o para llegar al trimestre o a esa quincena o a esa semana, porque en algunos países se acostumbra a pagar en semanas o a percibir dinero en semanas o quincenalmente. Cuando tú tienes ese programa, indica que tú te has acostumbrado a pedir solamente para aquello que necesitas, pero no te estás permitiendo llegar a más.
Hay una clave que a mí me abrió muchísimo y me hizo ser mucho más expansiva y es darme cuenta de que al final todos somos igual que el universo está en perfecto orden, que en el universo todo es abundancia. ¿O acaso alguien de los que estamos aquí se ha enterado de la noticia de que los planetas están desapareciendo, que nos estamos quedando sin estrellas? No existe esa noticia. ¿Por qué? Porque el universo es ilimitado. Por lo tanto, la frecuencia de la abundancia es la misma que la frecuencia del éxito y del dinero. Para que te hagas una idea, todos venimos súper conectados con esa frecuencia de abundancia y venimos enchufados para lo que yo llamo conectados a nuestro yo cuántico, a nuestro yo superior. Y esa conexión hace que tengamos todos la capacidad de crear todo aquello que deseamos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a medida que vamos creciendo, esa conexión que viene en forma de antena se va invirtiendo y esa antena cada vez se va cerrando más. ¿Y cómo se cierra esa antena? Es decir, ¿cómo se cierra esa capacidad de crear? Bueno, pues esa antena se cierra a través de los programas que vamos incorporando, es decir, esas cuestiones que vamos incorporando a través de lo que escuchamos de papá y de mamá, a través de lo que vemos de mamá y de papá, sobre todo entre los 0 y los 7 años. ¿Por qué? Porque somos como esponjas. Somos como esponjas absorbiendo toda esa información que nos cuentan, toda esa información que vemos en base a sus comportamientos. ¿Qué nos dice mamá con respecto a cómo es ese dinero que entra en casa? ¿Qué nos dice papá con respecto a cómo es ese dinero que entra a través de su trabajo o del de mamá? Todo eso lo vas absorbiendo sin darte cuenta y vas integrando una serie de creencias. ¿Qué es una creencia? Un pensamiento que te repites constantemente y que al final das por bueno, no te lo cuestionas. Y en parte esas cuestiones que detectamos al principio de la exposición, al principio de la conferencia, como qué es el dinero para mí, cómo es la gente con dinero, tiene que ver con esas creencias de las que te hablo. Esas creencias están en tu subconsciente y también están en tu subconsciente las emociones que apalancan esas creencias, esos pensamientos. Por lo tanto, cuando tú tienes unos resultados de dinero X, eso precisamente son unos resultados. Cuando tienes unos clientes X, siguen siendo unos resultados. Cuando tienes unos mentores X, son unos resultados. Y nos enseñaron a cambiar esos resultados. Nos enseñaron a buscar, quiero más dinero, tengo que hacer más cosas. Nos enseñaron a estar en el hacer. Pero eso no se puede cambiar porque eso precisamente que tú has materializado en este momento es un síntoma, es una consecuencia de ¿qué? De lo que hay impreso dentro de tu subconsciente. Y es ahí a donde tienes que ir para cambiar esos resultados. Y en tu subconsciente, por lo tanto, están tanto tus programas como esas creencias, como las experiencias que has vivido, que a veces crean esos anclajes que te hacen volver a pensar que vas a experimentar de nuevo más de lo mismo y por supuesto esas emociones que te ayudan a seguir anclando y seguir imantando como te contaré de aquí a un ratito. Tienes que revisar tu historia personal. ¿Y qué es lo que te propongo que hagas? Pues que revises cómo ha sido tu historia con el dinero, que te lo cuentes. ¿Cómo ha sido tu historia con el dinero desde que tú eres pequeño, desde que eres pequeña? Y escríbetelo. Mi historia con el dinero ha sido... Y si has tenido esos picos en algún momento de subidas o bajadas elevadas de dinero, ¿no? Revisa también en qué momentos se han producido. ¿Por qué? Porque a veces se nos producen situaciones traumáticas en nuestra vida que hace que anclemos eso como llamamos como un engrama, es decir, se activa como un botoncito, es decir, esto para mí es algo preocupante, esto para mí significa que esta experiencia es dolorosa o la que he vivido con papá, con mamá o a lo largo de mi vida. De forma que cuando en tu vida se repite algo similar ya como adulto, tu subconsciente va a volver a activar ese botoncito de peligro y va a decir, aquí hay peligro. Y ese peligro no solamente se activa, ese botoncito de peligro no solamente se activa cuando papá o mamá te dicen, no tenemos dinero. También se activa a lo mejor cuando tú has escuchado, nos han robado dinero, nos han estafado dinero. Por lo tanto, ¿qué tenemos que observar también? Tenemos que observar, aparte de nuestra historia con el dinero, cuál es la historia con nuestro clan. ¿Cuál es la historia sobre el dinero que tiene nuestro clan? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado en nuestros ancestros, en nuestra familia con el dinero? Pues algunos hemos tenido familias a las que se les ha estafado. Algunos han muerto por tener dinero, otros han discutido. ¿Cuántos de los que estáis aquí o los que nos vais a ver luego después no tenéis algún familiar que sea significativo para vosotros y al que se le nombre mucho, que ha discutido con sus hermanos, con sus familiares por alguna herencia? ¿Cuántos de vosotros no tenéis familiares que a lo mejor han dilapidado su herencia
o su dinero o el de otras personas. Bueno, pues eso hace que en tu subconsciente se active una alarmita. Y es decir, tener dinero significa una preocupación, otro dolor, otra posibilidad de morir, aunque sea incluso simbólicamente. Es algo que además revisamos, esa simbología que hay con respecto o en torno al dinero. Te voy a contar, por lo tanto, 3 claves para que tú revises tu relación con el dinero. Primero, por lo tanto, revisa cuál es ese sistema de creencias que hay en torno al dinero. Y en parte ya lo hemos hecho al principio de la exposición, pero sigue revisando qué es para mí el dinero, qué es para mí el dinero, qué es para mí el dinero. Por otro lado, es importante que revises cuáles son las emociones que tienes en torno al dinero. Antes te comentaba que hubo un momento en el que yo llegué a tener miedo incluso a abrir mi cuenta o miedo a que me dijeran no te voy a pagar. ¿Por qué? Porque se ancló una emoción asociada a mi relación con el dinero que fue de miedo y al final esa emoción va bajando de intensidad. ¿Por qué? Porque la emoción te da información, es decir, el que tú tengas miedo en un determinado momento no significa que sea bueno ni malo. Todas las emociones son poderosas, todas, incluso la tristeza, el asco, la sorpresa, todas. Ahora, lo que no es tan saludable, y no digo bueno ni malo, sino saludable, es que tú te quedes a vivir sin darte cuenta en una emoción. Y generalmente nos quedamos a vivir en la emoción primero del miedo o de la culpa de cómo puedo haber perdido ese dinero, cómo puedo no estar facturando lo que se supone que debería de facturar en base a las expectativas que yo me he marcado o en base a las expectativas que se han marcado los demás con respecto a mí. Por lo tanto, revisa cuál es la emoción. Y las emociones al final van subiendo o bajando, es como si tuviéramos un termostato, un termómetro, y esas emociones te van a dar información con respecto a en qué vibración estás. Y cuando hablo de vibración, hablo de frecuencia. Cada emoción tiene también una frecuencia. Por lo tanto, si tú estás viviendo durante mucho tiempo en el enojo o estás viviendo durante mucho tiempo en el miedo, cada vez tu frecuencia, tu termómetro te va a ayudar a seguir bajando la vibración con el dinero. Y llegará un momento en el que al final sientas culpa y llegará un momento en el que al final estés en vergüenza. Y esta es una de las emociones con una intensidad o una frecuencia más bajita y de la que nos resulta más complicado salir. ¿Cuándo vamos a estar en posición de tener una mejor relación con el dinero? Pues cuando empecemos a subir también nuestra frecuencia con respecto a nuestras emociones. Y esto no pasa de dar un salto directamente, saltar directamente, no. Para esto necesitas empezar a adquirir herramientas para ir subiendo tu termostato también a nivel emocional. La vibración del dinero es una vibración de calma, es una vibración de disfrute. Revisa también de qué manera tú te permites disfrutar no solamente con el dinero, sino con respecto al resto de áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque eso también te va a dar mucha información con respecto a cómo vives con el dinero. Y hay otra tercera clave importante que es foco. ¿En qué te enfocas? ¿Te enfocas en lo que no tienes? ¿Te enfocas en que tú no eres todavía suficientemente bueno como para facturar? ¿Te enfocas en que tienes que aprender todavía mucho? Y aquí aparece el famoso síndrome del impostor, que nos hace manipular también mucho nuestra relación con el dinero. ¿O te enfocas en que para ti el dinero es algo saludable? ¿Te enfocas en que para ti el dinero es algo mágico? ¿Te enfocas en que para ti el dinero es algo fácil? ¿Cuál es o qué es lo que tienes que hacer? Por lo tanto, limpiar. Para mí el proceso mágico de generar dinero es primero limpiar todas esas creencias que ya no te sirven, limpiar esas emociones que ya no te sirven y por lo tanto convertirte en alquimista. Si tú quieres tener una casa nueva, es muy difícil que puedas tener una casa nueva maravillosa si previamente no limpias. Y por eso es importante primero limpiar lo que hay a nivel subconsciente y en segundo lugar convertirte en ese alquimista de las emociones. ¿Para qué? Para aprender a observar. Y esto no pasa a decir, ay, ya voy a dejar de tener miedo, Maite, no. Esto pasa por darte cuenta de que el miedo es una emoción básica como otra cualquiera, que la culpa es una emoción como otra cualquiera. Ahora, lo importante no es no encasquillarte en esa emoción y no quedarte a vivir en ella y empezar a gestionarla y potenciar mucho más el vivir desde el amor. Y cuando hablo desde el amor, no hablo del vivir desde ese enamoramiento de, ay, estoy enamorado de mí, que también, sino en permitirte manifestar dinero, permitirte disfrutar del dinero, sentirte merecedor cuando tú recibes dinero, sentirte merecedor de abrirte a la abundancia y sentirte merecedor de elegir cuál es el estilo de vida que tú tienes, con independencia del estilo de vida que hayan tenido tus familiares, tus ancestros o las personas que te rodean. Y darte cuenta de que al final todo es vibración y que tú tienes esa capacidad de crear todo aquello que tú deseas en la vida. Cuando tú te permites esto, empiezas a integrar esas cuestiones importantes. ¿Cómo empezamos a pasar de unos resultados que no nos gustan
a conectar con esos resultados que nos gustan. En primer lugar, dándote cuenta de que eres a lo que yo llamo un inculto inconsciente, es decir, tienes un conflicto y no te has dado cuenta. En segundo lugar, pasar a ser ese inculto consciente, dándote cuenta de que tienes un conflicto con el dinero, pero que se puede resolver, porque es una habilidad y se puede adiestrar, es un hábito y tienes que empezar a adquirir un hábito diferente con respecto a tu relación con el dinero. En segundo lugar, pasar a ser un culto consciente, es decir, empezar a integrar de forma consciente nuevos hábitos. ¿Cómo? Con manifestaciones diferentes, con afirmaciones diferentes, con herramientas diferentes, pero creadas y puestas en práctica de forma consciente. Es decir, ahora voy a integrar una meditación, ahora voy a integrar este nuevo hábito, o sea, voy a poner en marcha este nuevo comportamiento de forma consciente. Y por último, integrar de forma inconsciente ese nuevo hábito de riqueza y de abundancia. Es ahí cuando tú vas a empezar a manifestar de forma diferente. Y con esto voy a cerrar, me gustaría que te dieras cuenta de que todo al final es un proceso de integración y que los cambios no suceden de la noche a la mañana. ¿Cuándo suceden? Cuando tú te das cuenta de que tienes un conflicto que puedes resolver y cuando tú eliges que quieres resolver ese conflicto, empezando a integrar nuevos hábitos en tu vida que te ayuden a elevar tu vibración, que te ayuden a cambiar esas creencias y que te ayuden a manifestar de forma diferente, dándote cuenta de que los resultados que tienes ahora son consecuencia de tu proceso de manifestación que creaste hace un tiempo y que ese nuevo proceso de manifestación con nuevos resultados también requiere de un tiempo y requiere de paciencia y requiere de confianza por tu parte. Por eso para mí el suelta y confía es una herramienta fabulosa para decir suelto y confío, porque confío en que eso que yo deseo se va a dar en mi vida. Así es que ahora con esto y para terminar simplemente decirte que tú ya decides qué deseas hacer a partir de ahora con tu proceso de manifestación y con tu relación con el dinero. Muchísimas gracias, Maite. Ha sido una maravilla. Yo he tomado alguna nota, confieso, porque me ha parecido muy interesante. Había cositas que había escuchado, pero había enfoques novedosos que me han gustado mucho. Así Gracias. que gracias a ti, por supuesto. Así que nada, voy a ir en un momentito a recordar una información de parte de Mindalia y también que atañe a Maite. Maite Carrasco forma parte del Congreso Citas con la Vida, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de multiplataforma. Si tú también deseas formar parte como especialista, escribe un mail a congresos@mindalia.com. Bueno, recordar a la audiencia que las redes sociales de Maite van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube. Ahí podéis ver más de este contenido tan interesante que comparte y también sus servicios, por supuesto. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre ese curso que tienes preparado. Pues mira, Elena, es un desafío de 8 días porque creo que es importante dentro de ese proceso de integración que haya esos pasos para poder integrar y mejorar nuestra relación con el dinero. Así es que he creado un desafío de 8 días, Despierta al dinero mágico o a la magia del dinero, que comenzamos el día 2 de mayo y tendrá lugar desde el 2 al 9 de mayo. Será en formato online. Y bueno, pues todas aquellas personas que quieran mejorar su relación con el dinero están invitadísimas, por supuesto, para que puedan estar en este desafío de 8 días, Despierta al dinero mágico. Bueno, muchísimas gracias por ese regalo. Los regalos son vida y estas son citas con la vida, así que te agradezco mucho. Seguro que muchas personas se animan, así que fantástico. Vamos a preguntas, si te parece, Maite. Claro. Vamos allá. Recuerdo que para usuarios de YouTube, además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, pues la primera nos la hace Mari Lozano, que nos ve desde YouTube, y nos dice: vivo en un país con un proceso inflacionario. En Argentina se prevé para el año 2002 una inflación anual del 60%. ¿Cómo conectar con la abundancia más allá del lugar? Gracias. Pues muchas gracias por esta pregunta, porque fíjate, llevo mucho tiempo diciendo que en algunos países se han anclado unas creencias muy poderosas, pero desde el punto de vista de la escasez. Es decir, se les ha anclado la creencia de que son inferiores a otros países simplemente con la divisa que tienen, porque se ha infravalorado muchísimo y devaluado muchísimo. Por lo tanto, a la hora de compartir escenario con personas de otros países, pues se les resulta mucho más complicado.
vaya por delante que os mando un abrazo súper fuerte a las personas que estáis en esos países. Pero se puede salir. ¿Y cómo se puede salir? Cambiando tu frecuencia. No pensando en que, claro, como soy de Argentina, no tengo posibilidades para abrir mi mercado al exterior. Abre tu mercado al exterior y empieza, si tienes la posibilidad, de poder incluso cobrar en otras divisas o poder relacionarte con otras personas que están en otros países. Pero lo primero que tienes que hacer, sobre todo te invito a que cambies tu frecuencia de escasez y que te permitas, ¿no? El darte cuenta de que tú puedes crear realmente el escenario que tú quieras, aunque sea más complicado, y lo tengo muy claro para personas que están viviendo en otros países, a las que, insisto, les mando muchísimo amor desde aquí. Bueno, pues útiles consejos, ¿no? Siempre hay una manera. Muchas gracias, Maite. Vamos con la próxima. Nos la hace Marisa Gutiérrez, nos ve desde YouTube y nos dice: ¿cómo romper o sanar esa relación del dinero al sentir la emoción de decepción? Qué interesante, desde YouTube, desde México también. Sí, México, lindo. Muy interesante, Marisa. La decepción viene como consecuencia de que tú te has creado una serie de expectativas que no se han cumplido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás decepcionada, es decir, es como que te desinflas, ¿no? Te desinflas y dejas de confiar. Entonces, claro, aquí ya entramos en una rueda, en un bucle. Como estoy decepcionada porque no estoy consiguiendo los resultados que a mí me gustaría tener, me decepciono, me desilusiono y además me culpo y me ataco, porque esa decepción al final tiene que ver con que me estoy atacando a mí seguramente por no cumplir o no cubrir las expectativas que, bueno, que se habían puesto en mí, que se habían fijado en mí o que yo había fijado para conmigo. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es que esos resultados los has conseguido desde una mentalidad de escasez. Por lo tanto, aprende a perdonarte. Es importante que comprendamos que los resultados que tenemos son consecuencia de eso que aprendimos sin darnos cuenta. Ojo, sin culpar a papá y a mamá, porque cada uno integró lo que ha venido a vivir en este camino de vida, ¿no? Primero, comprende que ese resultado es consecuencia de una mentalidad. Acéptalo y perdónate. Perdónate a ti, perdona a tu familia, perdona a las personas que incluso a lo mejor también han sentido o han hecho que tú sientas dolor con respecto a tu relación con el dinero. Y genera un cambio de mentalidad, como comentaba antes, de generar nuevos hábitos que tengan que ver con vibración más elevada. Y ese hábito, ¿cómo lo puedes empezar a adquirir? Con el agradecimiento. Comienza a agradecer todo aquello que has vivido. ¿Por qué? Porque al final eso que tú has experimentado y que probablemente es muy doloroso, que te ha llevado a esa decepción, ha venido a ti para generarte un aprendizaje. En tanto y cuanto, y esto es algo que no he comentado y le agradezco a Marisa que me permita que canalice esta información, en tanto y cuanto tú no resuelvas ese aprendizaje se te dará de forma incesante a lo largo de la vida. Es como si tú tuvieras que aprenderte la tabla de multiplicar y vas al colegio y dices, no te lo sabes, vuelve a repetir, no te lo sabes, vuelve a repetir. Cuando te lo has aprendido, el profesor dice, al siguiente curso. Pues esto es lo mismo, es como si pasáramos de curso de nivel en nivel según vamos aprendiendo en base a esas experiencias que hemos venido a experimentar. Y recordemos que cada persona ha elegido cuáles son esas experiencias que quiere transitar para poder aprender y para poder llevar a cabo esos aprendizajes que tiene puestos en su vida. Muchísimas gracias. Vamos a la próxima. Nos la hace Paula Juárez. Un abrazo a Paula, que es una fiel espectadora del canal, y nos pregunta desde el chat de YouTube, desde México: ¿cómo se pueden combinar la ayuda a la comunidad con mi don y también cobrar por ese don para generar mi abundancia? Esta me encanta, Paula. ¿Por qué? Porque las que somos súper espirituales, por un lado, no sé cómo lo integramos esto, y es que como somos tan espirituales y se nos da tan bien lo que hacemos y además no se ve, generalmente son terapias, bueno, pues lo voy a regalar. ¿Cómo voy a cobrar por una sesión de Reiki? ¿Cómo voy a cobrar por una terapia o por un masaje, ¿no? Cuando además yo he venido a ayudar a la gente. Sí, pero si tú no cobras, llegará un momento en el que no te estás permitiendo recibir, por lo tanto, es importante que te permitas recibir ingresos, porque si no tendrás que recibirlos por otro lado y puede que no tengas ese tiempo disponible para ofrecer tus dones, tus talentos a la comunidad. Por lo tanto, primero, aprende a recibir dinero y date cuenta de que al final el dinero es una consecuencia, es una consecuencia de que tú estás aportando tu talento, ya estás dando.
Y hay otra parte porque tenemos dos manos, una para dar y otra para recibir, y tenemos que aprender a recibir. A recibir no solamente dinero, sino también a recibir expansión, porque yo siempre digo que cuando yo tengo una relación con mis clientes, esa relación genera expansión no solamente de mí hacia ellos, sino de ellos hacia mí, porque me permite seguir aprendiendo y evolucionando. Y si tú quieres seguir evolucionando, Paula, es muy probable que también quieras seguir formándote. A mí me encanta formarme y para eso necesito o deseo dinero para poder contribuir a esa persona o invertir en esa persona o en esas personas de las que me quiero formar. Por lo tanto, Paula, integra dar y recibir. Y para seguir contribuyendo y contribuir desde la vibración elevada, yo también me tengo que permitir recibir porque yo también estoy dando ese don, ese talento que ya está innato en mí y que no está en otras personas. ¿Cuánto tardarían esas personas en aprender todo eso que tú ya sabes? Pues eso es lo que tú estás resumiendo en forma de una hora o en forma de un proceso y se lo estás dando, como digo yo, masticadito. ¿Para qué? Para que esa persona lo pueda recibir con muchísimo amor por tu parte. Por lo tanto, permítete ese amor de ti hacia las otras personas y también hacia contigo, cariño. Importante el hecho de permitirse. Muchísimas gracias. Total, yo también lo creo. Así que muchas gracias, Maite. Ay, vamos con la próxima. Son muy interesantes las preguntas del chat, la verdad, y son diversas. Creo que contestan a muchas personas, así que bueno, fantástico. Vamos con la de Silvana Becerra, que nos dice desde YouTube: a mí me cuesta poner precio por mis servicios y lo termino dando gratis. Y nos dice, ¿cuáles son esos nuevos hábitos que debemos integrar? ¿Algún hábito sencillo que nos ayude? Mira, Silvana, a mí esto me pasó. Yo pasé de tener una facturación muy alta impartiendo formaciones de contabilidad, de recursos humanos, algo que era como algo normal porque yo había estudiado administración en empresas, ¿no? Claro, cuando ya pasó esa parte de desarrollo personal, que tenía mucho que ver con lo que yo ya había ido aprendiendo a lo largo del tiempo, me costó. Primer paso, Silvana, empieza a poner un valor, aunque sea mínimo, y empieza a cobrarlo, empieza a permitírtelo, porque supongo que esas formaciones que tú has recibido tampoco te las han dado gratis. Así es que empieza a poner un valor hasta que tu mente se acostumbre a recibir. Y da ese paso. Es decir, voy a elegir a partir de mañana cobrar y empieza a manifestarlo, empieza ya a soltarlo también a través de tu verbo, de tu palabra. Porque recordemos que la palabra es muy importante. De manera que empieza a decir, mañana comienzo a cobrar por mis servicios tanto. Y ese precio empieza a subirle luego con el tiempo hasta que tu mente se habitúe y hasta que tú también te vayas habituando a eso que tú vas recibiendo. Por lo tanto, primer paso, decidir, empezar a cambiar y tomar una acción. Y esa acción implica, a partir de mañana, cobro por mis servicios este dinero y no hay más. Decisión cerrada, decisión tomada y acción, porque la manifestación requiere de acción. Qué cierto también y qué buen consejo, ¿no? No tiene que ser de pronto de golpe decir, guau, yo cobro una millonada, más sí que es interesante lo que dice Maite. No. Y te voy a decir por qué, Elena, gracias también por este apunte, porque yo me he encontrado con mentores que a mí me indicaban, no, tienes que cobrar esto y tal, y al final yo he descubierto de que la mente requiere también sus tiempos para acostumbrarse. Entonces, yo es algo que hago con mis clientes cuando les enseño a diseñar servicios. Siempre les digo, no vamos a pasar de 0 a 1000. ¿Por qué? Porque tu mente dice, no me lo creo, no estoy preparada. Ahora, de 0 a 50, sí, y de 50 a 200, ir dando saltos. ¿Para qué? Para que tú te habitúes y también para que vayas conectando con nuevos clientes que estén preparados para invertir en ti un valor un poquito más alto. Eso es, qué bueno. Bueno, pues eso sirve también a muchas personas que han estado por ahí preguntando cosas. Estamos llegando al final y hay una preguntita última, te la voy a pasar, Maite. Sí. Y nos dice María del Mar Ayala desde YouTube, ¿cómo sanar la relación con el dinero si cada vez que intento hacer algo nuevo y crear nuevas estrategias no fluyen? María del Mar, como decía antes, no se trata de hacer cosas diferentes. Yo caí también mucho en ese bucle de tengo que utilizar otra estrategia, crear otro servicio porque este no funciona. Con eso lo que estás buscando hacer cosas diferentes, pero no ser diferente. La historia está en ser abundante, integrar la abundancia en ti. Y eso pasa por integrar nuevas herramientas que te sirvan para limpiar y para sentirte abundante, María del Mar, hasta que tú no sientas
que realmente eres merecedora de esa abundancia. No de forma consciente, porque de forma consciente tú dices, toma, claro que yo me siento abundante. Ahora, a nivel subconsciente, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son esos programas que están instalados en ti? Hay que buscar esa raíz de esos programas que están instalados en ti, con cualquiera de las personas que no se sientan abundantes, que hacen que no haya ese merecimiento, que no haya esa valorización, que no haya ese amor hacia uno mismo. Por lo tanto, primero, integrar el ser abundante. Y ese ser abundante pasa por darnos cuenta de que hemos sido programados generalmente para sentirnos escasos. ¿Por qué? Porque sentimos que no somos y estamos con esa etiqueta del ser, no somos lo suficientemente buenos, no somos merecedores, no soy capaz de... No soy capaz de tener dinero, no soy capaz de recibirlo, no soy capaz de invertirlo. Por lo tanto, primero, antes de buscar más estrategias, por favor, mantén esas estrategias, aunque limpia esa parte de tu ser. Pues gracias, la verdad que han sido unas preguntas geniales y creo que le ponen un broche a la ponencia, ¿no?, de Maite, que también ha sido como con muchísimas herramientas, con muchos insights, muchas preguntas que nos ha lanzado, ¿no?, desde el coaching. Yo os animo a verla de nuevo, por lo menos los que estéis en directo, las que estéis en directo, y tomar nota, porque me ha parecido para eso. Así que yo desde aquí mandarte un abrazo enorme, Maite, decirte que de verdad me ha parecido una buenísima ponencia, unas buenísimas respuestas. Y nada, ojalá volvamos a coincidir por aquí, por Mindalia. Y nada, pues te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y nos recuerdes también un poquito más sobre ese curso maravilloso que nos tienes guardado o dónde encontrarlo. Pues muchas gracias, Elena, gracias por ese amor con el que me has recibido, gracias por ese apoyo que has tenido conmigo, que me has ofrecido en ese backstage. Y bueno, daros las gracias a todas las personas que habéis estado también aquí o que nos vais a ver luego después. Y deciros que, como comentaba antes, al final la abundancia es un hábito y todo el mundo tiene la capacidad de crearlo en su vida y de instalarlo en su vida. Y para ello os espero en ese desafío de 8 días, Despierta al Dinero Mágico. ¿Por qué lo he llamado despertar? Porque realmente despertamos, en esos 8 días despertamos a esa capacidad de conectar de otra manera con el dinero mágico. Recuerdo que van a ser los días desde el 2 hasta el 9 de mayo, ya están las inscripciones abiertas. Vamos a ir a un grupo de Telegram donde os voy a ir dando soporte y luego después desde ahí os iré compartiendo más información para que podáis ir siguiendo este desafío de 8 días. Podéis inscribiros en mi página web, la veréis por aquí también, o en un enlace que luego compartiré también por aquí en comentarios para que podáis encontrarlo, ¿de acuerdo? Así es que os deseo que podáis estar en este desafío, que os permitáis disfrutar de estos 8 días para reconectar de nuevo con esa nueva relación con el dinero mágico. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo por la atención, por esas preguntas tan buenas y tan útiles, toda esta información que hemos sacado. Os invito a compartirla también, claro que sí, como siempre. Bueno, os recuerdo que no nos vamos, seguimos con otra conferencia de citas con la vida, así que os invito a estar ahí de nuevo con nosotros y os recuerdo que podéis disfrutar de todo el contenido que tenemos en el Congreso, en el resto de nuestras plataformas también y en Mindalia Radio. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.